SER Podcast. Hora 25. Marina Fernández. Encaramos ya el último fin de semana de agosto entre mensajes políticos, datos económicos y movimientos de Rusia que efectivamente nos hacen presagiar que el otoño y el invierno van a ser complicados. Pero antes de entrar en eso, para los que estén ahora mismo volviendo a casa o marchándose de viaje para apurar estos últimos días de vacaciones, vamos a ver qué tal se circulan las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenas noches. Buenas noches. Poco a poco se normaliza el tráfico en la red de carreteras del país, aunque precaución, aún van a encontrar dificultad en Guipúzcoa, en la AP8 en Irún, en sentido Francia, y también por obras en la salida de Sevilla, en la A92, en la barriada de La Liebre. Especial atención por lluvia en la zona de Levante, Cuenca, Albacete, Granada y Almería, lluvia en forma de tormenta que puede condicionar el tráfico. La operación Retorno ya está en marcha, se esperan 5 millones de desplazamientos y si el fantasma de la recesión, el impacto de la inflación y la amenaza del corte del gas ruso están a la vuelta de la esquina, hoy podemos decir al menos que nunca, desde agosto de 2020, nunca habíamos tenido tan pocas personas ingresadas en la UCI por COVID. Un respiro, sin duda, una señal inequívoca de que empezamos a dejar la pandemia atrás para encarar, al menos sin esa sombra, las consecuencias de la guerra de Ucrania. Allí la central nuclear de Zaporilla, controlada por los rusos, ha dejado durante unas horas hoy de enviar electricidad al país, que depende al 20% de su energía. Putin controla ese interruptor, igual que el grifo del gas a Europa, un gas que hoy sabemos que está quemando en grandes cantidades, mientras el Nord Stream funciona desde hace semanas al 20% y la semana que viene se va a cerrar durante 3 días. Moscú se está deshaciendo cada día del equivalente al 2% del consumo que necesita Alemania, gas por un valor de 10 millones de euros. A pesar de todo esto, Rusia ya ha perdido la guerra. Ucrania no la ha ganado, pero moral, política y militarmente Rusia en 6 meses de combate ha perdido. No ha conseguido los objetivos militares. Es lo que ha defendido hoy el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pero los costes económicos derivados de la invasión están lejos de solucionarse a nivel mundial. While higher interest rates, slower growth and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households. Dolor para las familias y las empresas es la consecuencia de la lucha contra la inflación, ha advertido hoy el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que para septiembre prepara otra subida agresiva de tipos, como se espera que haga también el Banco Central Europeo. Y ya sabemos en parte por qué el FBI registró la mansión de Donald Trump en Florida, porque el Departamento de Justicia lo estaba investigando por haberse llevado de la Casa Blanca 184 documentos confidenciales, secretos o muy secretos que después recuperó la Agencia de Archivos Nacionales. Hoy se ha hecho público el expediente del caso, una versión editada, censurada, pero señala que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de tenencia ilegal de documentos y obstrucción a la justicia. A pesar de esta publicación, Trump insiste en calificar la investigación de un ataque político con fines electorales. Vamos a estar en Washington, también en Honduras, donde acaba de terminar la gira de Pedro Sánchez, que a la vuelta tiene una intensa agenda aquí, en la calle. Lo vamos a comentar todo con José Pablo Ferrandiz. Buenas noches, José Pablo. Buenas noches, Marina. Con Clara Rama San Miguel. ¿Qué tal, Clara? Buenas noches, Marina. Y con Daniel Fuentes. Bienvenido, Daniel. Buenas noches, Marina. ¿Han ido bien las vacaciones? Sí, yo desde luego estirando todavía como un chicle, a ver si todavía arranco un par de deditas más, pero todo bien, no me puedo quejar. Muy bien, me alegro. Antes de entrar en el análisis, el día en 2 minutos, Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, día en que se ha abierto una batalla judicial por las vacunas contra el COVID. Moderna ha demandado a Pfizer y a BioNTech, las acusa de violar sus patentes, de copiar para hacer sus vacunas la tecnología del ARN mensajero que, según explica Moderna, ellos habían diseñado. Aquí en España, la COE ha acusado hoy a Yolanda Díaz de ser arrogante y poco empática con las empresas después de que la vicepresidenta apoyara ayer el anuncio de los sindicatos de movilizarse si los sueldos no suben con la inflación. Salvador Navarro es vicepresidente de la patronal en declaraciones a Radio Valencia. La postura de la vicepresidenta me parece una arrogancia absoluta. No entiendo que en estos momentos en los que precisamente hay que llegar a acuerdos
de acuerdo es con el consenso, no con el rodillo. La postura de la vicepresidenta sea la que es, que va a estar la primera en una manifestación. Los sindicatos, por cierto, aseguran que si no hay cambios, las movilizaciones empezarán en septiembre. Y en la Moncloa rebajan el tono de Díaz. Apela Félix Bolaños al diálogo social. Y ese punto de equilibrio, de consenso, de diálogo social que este gobierno ha demostrado es la senda por la que debemos caminar también a partir de ahora. Junio ha sido, pese a la inflación, un muy buen mes para las firmas de hipotecas. Se firmaron casi 5.000 más que en el mismo mes del año anterior, en total 42.767. No se resiente de momento el mercado inmobiliario, pese a la crisis por la guerra, aunque los expertos destacan que las hipotecas firmadas hasta ahora llevan meses planificándose, así que... Creemos que a partir de septiembre, cuando se ejecute la segunda subida de tipos, veremos de manera más clara una moderación en los porcentajes de firma de hipotecas. Esto decía María Matos de Fotocasa. Y terminamos con ese macroevento de criptomonedas que va a celebrarse mañana en el WiThink en Madrid. El Defensor del Pueblo lo investiga. Le ha llegado una queja de una asociación y ha pedido al Gobierno autonómico y a la Comisión del Mercado de Valores que confirmen que el evento cuenta con todos los permisos y, si es que no, que actúen lo antes posible. La CNMV ya alertó de que ni la empresa organizadora Mundo Cripto ni algunos patrocinadores del acto tienen autorización para prestar servicios de inversión ni para captar fondos. La empresa respondió que ellos solo se dedican a la educación digital. Y el día en que vamos a charlar en Hora 25 con la directora de cine Carla Simón, aspirante a representar a España en los Oscar con su película Alcarrás. Eso enseguida. Lo último, este viernes nos lleva a Honduras, donde termina hoy la gira por Latinoamérica con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estrenado el curso político. A la vuelta, su intención es seguir de viaje, parar poco por la Moncloa para acercarse a la gente, con unos 30 actos programados en diferentes puntos de España de aquí a diciembre. El objetivo es explicar las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para responder a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Mientras dure esa guerra, reconocen fuentes del PSOE, el Ejecutivo sabe que la situación económica no va a ser fácil. Enviada especial de la SER, Inma Carretero, buenas noches. Hola, buenas noches. Estos días en América Latina nos ha dicho el presidente del Gobierno que van a estar muy centrados en la respuesta a la guerra, pero lo cierto es que después de las elecciones andaluzas, el análisis compartido en el PSOE fue que la gestión del Ejecutivo no estaba calando entre los ciudadanos y hubo federaciones del partido que incluso pidieron que Sánchez pise más territorio nacional. Y a eso va el presidente, va a tener mucha agenda europea el curso que viene, pero Ferraz ya ha diseñado una suerte de plan de choque preelectoral y van a llevar al líder socialista por toda España en 30 jornadas territoriales con alcaldes y candidatos en formato de asamblea abierta, dicen fuentes socialistas. Los ministros también van a participar en actos parecidos. En definitiva, se lanzan de lleno a la precampaña para combatir las encuestas, dicen fuentes del PSOE que van a la ofensiva. Y estos días, lo cierto es que cada vez que hemos hablado con Sánchez, después de los actos o en el avión, se ha encargado de decirnos que viene con las pilas cargadas. De la gira por América Latina vuelve satisfecho, con el convencimiento de que estos países valoran y reclaman el papel de España como puente con la Unión Europea. Lo hemos vuelto a comprobar hoy en Tegucigalpa con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Presidente Pedro Sánchez, con su cercanía a los pueblos latinoamericanos y del Caribe, nos hace más fácil intercambiar experiencias. Hay mucha expectación, mucha esperanza depositada en América Latina y el Caribe y sabe, querida presidenta, que va a poder contar con España como aliada para ocupar el lugar que le corresponde a Honduras, a América Latina y al Caribe en el mundo. Ha tenido Sánchez aquí una acogida muy calurosa, con mucha expectación mediática. La cooperación española en Honduras es muy importante en todos los ámbitos, y en lo político queda el recuerdo de Zapatero, que en 2009 condenó el golpe de Estado en el que cayó el presidente Zelaya, esposo de Xiomara Castro, que en enero pasado tomó posesión. Es la única mujer que preside un país en América Latina, y con ella cierra Pedro Sánchez esta gira previa a la precampaña. Plan de choque preelectoral, decía Inma. ¿Qué os sugiere esta campaña, estos 30 actos que va a poner en marcha el presidente del Gobierno? ¿Ha identificado, José Pablo, el Gobierno que sus medidas no calan, no llegan a los ciudadanos? Bueno, también hay que tener en cuenta, siempre se dice que son problemas de comunicación, ¿no?, cuando las encuestas empiezan a no dar valores positivos para un partido político. Pero hay que tener en cuenta que han sucedido otros acontecimientos políticos en España que también han hecho que varíen estas tendencias en las encuestas, ¿no? Una ha tenido que ver con el cambio de liderazgo importante
importante en el Partido Popular, con el hundimiento de Ciudadanos que ha permitido este crecimiento también del Partido Popular, y que se ha dado una vuelta dando la interpretación de que se está produciendo un cambio de ciclo actualmente en España. Yo creo que todavía es muy pronto. Es verdad que las elecciones municipales y autonómicas del año que viene parece que en un principio pueden favorecer más al Partido Popular y dar sensación de que realmente se está produciendo este cambio de ciclo, pero sí que se sabe que hay preocupación en el entorno del gobierno y sobre todo el Partido Socialista por estar alejados y por tener la sensación de que las medidas que están adoptando de corte totalmente socialdemócrata no están llegando a la ciudadanía. Quiere acercarse a la gente el gobierno, Clara. Sí, efectivamente, es el vocabulario que están utilizando, de hecho es el título de la campaña, ¿no? El gobierno de la gente. Y de alguna manera parece que quieren recuperar esa manera de hablar o de dirigirse que se viene produciendo en España desde el 15M. Lo que pasa que, como siempre, el PSOE muchas veces después da la sensación de no ser lo suficientemente ambicioso en las medidas, ¿no? O quedarse en un nivel muy tibio que necesita un poco el espoleo de factores externos, como en este caso es el gobierno de coalición. Entonces yo creo que más allá de cuestiones de comunicación, ¿no? Como decía José Pablo, donde se va a ver el alcance de esto va a ser en las medidas que se planteen. Y luego, por otra parte, veíamos también que otro de los ejes de la estrategia, según fuentes del Gobierno, para estos meses que vienen, va a ser ese desenmascaramiento de Feijóo, ¿no? Que el PSOE quiere plantear como una figura realmente no tan moderada como se quiere parecer, ¿no? Entonces, ciertamente, habrá que ver si esto es así, aunque a mí sí que me ha llamado la atención, que creo que es algo que no se está comentando mucho y a mí sí que me parece bastante importante, que quizás Feijóo no está tan perdido como parece, porque es verdad que vemos que, por una parte, Ayuso tiene influencia en él, pero también decía que hay un factor que me parece importante y que no oigo comentar mucho, y es que también está haciendo un acercamiento importante al PNV. Y hemos visto una serie de gestos estas últimas semanas que apuntan al PNV quizás como futuro aliado en esa geometría tan ajustada parlamentaria que queda siempre en España, ¿no? Conviene escuchar aquí a Miguel Tellado, que es uno de los hombres de confianza en la organización de Génova y que ha hecho varias declaraciones en este sentido, ¿no? Entonces, creo que todavía tenemos que ver por dónde van a ir las cosas. De momento el PNV ha apoyado al gobierno en la primera gran votación parlamentaria del curso político, y hablabas de las medidas, votación en la que ha salido adelante un decreto con medidas también para ayudar o suavizar el impacto de la inflación, ¿no? en los ciudadanos, y el gobierno quiere hacer mucho hincapié en eso, Daniel, ¿no? En que está trabajando para aliviar ese impacto. Sí, yo creo que una de las claves que vamos a ver de manera más notoria ahora a partir de septiembre es que, frente a una retórica de la oposición que trata un poco de recordarnos aquel marco del fin de zapaterismo, una época de crisis, los últimos meses de 2011, yo creo que el gobierno se va a esforzar en tratar de demostrar que efectivamente estamos en una situación distinta. Y creo que tiene argumentos para construir una buena narrativa, ¿no? En primer lugar, la economía española no sufre de aquellos desequilibrios internos que sufría hace 10 o 15 años. Hoy, claramente, los problemas económicos que sufrimos son compartidos con el resto de Europa y tienen mayormente un origen fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, no somos aquella España más sola frente a una retórica austeritaria más centroeuropea, más germánica. Hoy ya no es esa la posición. Las ideas de economía política que hoy predominan en Bruselas no tienen mucho que ver con las de 2010-2011, y eso está permitiendo que la respuesta no sea la misma. Por lo tanto, yo creo que sí, que el gobierno tiene elementos para construir una visión distinta a aquella que vivimos hace 10 o 15 años, ¿no? Veo una pequeña trampa también en la que se puede caer y todos deberíamos ser conscientes de ellos, ¿no? Los hechos frente al ruido, si queremos, ¿no? Esta campaña, por una parte el ruido permanente en el que vivimos y por la otra parte la necesidad por parte del gobierno de decir, oye, que además de todo este ruido estamos haciendo cosas y queremos que se vean esas cosas y queremos colocarlas adecuadamente en nuestra narrativa. Cuidado con vender solo gestión, porque a lo mejor
a lo mejor lo que nos enfocamos es en ver los árboles y mira este árbol y mira este otro árbol y mira este otro árbol y no vemos el bosque. Y me parece que más allá que recordarnos una iteración de medidas que ya conocemos o que vamos a seguir conociendo, creo que es bueno que sobre esa micronesia de iniciativas prevalezca una idea de país, una visión de país. Entonces, yo creo que ahí el gobierno puede tener dificultades. Es que a la vez el Ejecutivo, esto dicen, ¿no?, fuentes del PSOE, el Ejecutivo sabe que la situación económica no va a ser fácil. Es quizás una forma, José Pablo, también de poner la venda antes de la herida, de decir, estamos haciendo cosas, pero tampoco esto va a ser la panacea. Lo que tenemos por delante es complicado. Sí, sin querer caer en el alarmismo, indudablemente, pero antes del verano nos ha dejado claro que el invierno pues va a estar caliente, ¿no? Y que se van a tener que adoptar medidas que van a afectar directamente también a los ciudadanos. Tenía razón Daniel con que hay diferencias con crisis anteriores, pero lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, porque al fin y al cabo también la crisis económica de 2008, inicialmente los ciudadanos consideraban que venía causada por cuestiones externas, que venía causada por acordémonos, la subprime en Estados Unidos, que tenía que ver más con Estados Unidos que con nosotros, pero al fin y al cabo, y aquí igual ocurre actualmente con la subida de la inflación, que puede estar referida a cuestiones externas, pero es verdad que al fin y al cabo los ciudadanos lo que miran es cómo actuar el gobierno, y siempre le llega al gobierno, siempre le llegan, aunque vengan de fuera las causas, les viene, los ciudadanos se fijan en cómo gestionan esas causas, ¿no? Entonces tienen que estar alerta. Fíjate, José Pablo, que siendo cierto lo que comentas, porque esto es una pelea que hemos comentado muchas veces, ¿no? La fuerza que puede tener un titular, la fuerza que puede tener un mensaje, la fuerza que puede tener un mal dato económico, evidentemente es poderosa, pero realmente la fuerza que mueve la percepción, yo creo, es lo que uno ve a su alrededor. Y en 2008-2010 lo que la gente vio en su entorno fue 1 millón de personas a la calle en 3 meses. Y eso hoy no lo están viendo. Y llevamos 2 años con malas noticias económicas, pero yo creo que sí que cala la idea sencilla de, oye, bien, mal o regular, pero se está haciendo de otra manera y yo en mi entorno no percibo aquella debacle que sí recuerdo de hace 10 o 15 años. Sobre todo porque, como dice Marina, creo que ha aprendido algo el gobierno y ha dicho, vamos a empezar a avisar a los ciudadanos que las cosas se pueden empeorar en invierno, y vamos a anunciárselo antes del verano. Y en cualquier caso vamos a salir a la calle y vamos a sacar al presidente del gobierno a recorrer España para que terminen de calar, si es que están calando las medidas que toma. Clara. Sí, creo que aquí se ha confirmado un poco lo que habíamos comentado también en alguna ocasión hace unas semanas, ¿no? Que efectivamente reconfiguración del gobierno que ha hecho Sánchez en julio efectivamente tenía esta finalidad, ¿no? Meter el acelerador ya para la carrera electoral y, bueno, de alguna manera tener a Moncloa y a Ferraz bien coordinados y engrasados. Comparto bastante lo que estáis diciendo, indudablemente. Como decíais, no decía Daniel, cuidado con solamente quedarse en motivos concretos de gestión, hay que tener un imaginario, ¿no? Y al final esa idea común de la gente, o el 95%, que ellos mismos lo han dicho así, es siempre ese ideal político que se busca, ¿no? Que a veces se articula en una clave más, si se quiere, más popular, o si se quiere en una clave más nacional, ¿no? Y ahí tenemos un abanico. Pero ahí vamos a ver cómo se construye. Siendo cierto también lo que decís de que hay diferencias notables con otras crisis, también no olvidemos que hay tendencias de fondo que bueno, a ver por dónde desembocan, ¿no? Decía Daniel, efectivamente no estamos en un escenario de millones de personas despedidas, pero sí que hay, por ejemplo, yo creo, reconfiguraciones importantes en el mundo del trabajo, como por ejemplo lo que se ha llamado la gran renuncia, ¿no? Parece ser que a raíz de la pandemia y de la situación económica también hay una nueva relación en cómo nos medimos con nuestra actividad productiva, ¿no? Y hay muchas personas, especialmente en Estados Unidos, pero también en Italia, incluso en España, que han decidido que no merece la pena estar, digamos, en el circuito del empleo corriente con esas condiciones de precariedad. Entonces, quiero decir que también hay movimientos de fondo complejos que articulan e influyen en el imaginario de país que se tiene en todas partes y que vamos a ver cómo se desarrollan. Sobre empleo, sobre salarios y las consecuencias, ¿no?, de la inflación disparada y la pérdida de poder adquisitivo que supone que suban los precios de prácticamente todo, de la energía, de los alimentos, y que los sueldos no suban al mismo ritmo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños,
años. Y ese punto de equilibrio, de consenso, de diálogo social que este gobierno ha demostrado es la senda por la que debemos caminar también a partir de ahora. Ha pedido diálogo entre los sindicatos y la patronal, entre los agentes sociales, después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apoyara de forma abierta las movilizaciones previstas por las centrales sindicales para septiembre. Si la COE bloquea la negociación salarial, la patronal, por cierto, ha respondido hoy a Díaz. Consideran arrogante su postura, que los sindicatos sí le agradecen. Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches. A los empresarios les hemos escuchado hoy y no precisamente contentos por las palabras de Yolanda Díaz. La postura de la vicepresidenta me parece una arrogancia absoluta. No entiendo que en estos momentos en los que precisamente hay que llegar a acuerdos, pero acuerdos con el consenso, no con el rodillo. La postura de la vicepresidenta sea la que va a estar la primera en una manifestación. Es Salvador Navarro, presidente de la patronal valenciana y uno de los vicepresidentes de la COE. Encantados sí están los sindicatos, que han visto como el Ministerio de Trabajo respaldaba su exigencia de subida salarial a la patronal. Exigencia que llevarán en breve a la calle. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, esta mañana en la SER. Yo creo que antes de que acabe el mes de septiembre van a empezar las primeras movilizaciones coordinadas que se van a poder visualizar en todo el país. Este es un acuerdo que tomamos comisiones sobre las UGT antes del verano, que hemos estado trabajando, que estamos trabajando y que de manera inminente vamos a poner en marcha. Añade Álvarez que UGT planteará al Gobierno que suba un 10% el salario mínimo hasta los 1.100 euros. Daniel, de todo esto va a depender también en parte que el invierno sea más o menos complicado, ¿no?, de la negociación salarial, de que se adapten de alguna manera los sueldos a la inflación. Sí, yo creo que es la piedra de toque realmente, junto, si queremos, con los presupuestos generales del Estado para el año que viene, que parece que hay un clima de entendimiento que a lo mejor hace 6 meses no veíamos tan claro, pero la gran piedra de toque para mí es el tema de la negociación salarial. De hecho, me extraña, ¿no? Probablemente haya razones que lo puedan explicar, pero me extraña que sigan pasando los meses y no conozcamos propuestas concretas, más o menos constructivas, de ninguna de las tres partes, pero especialmente yo echo de menos una propuesta, un marco por parte de quien gobierna, porque es verdad que quienes se tienen que poner de acuerdo son los agentes sociales, pero en un contexto tan delicado como este, creo que cada mes que pasa es un mes perdido y ahí yo creo que el gobierno igual está pecando de falta de liderazgo. El clima de entendimiento, más allá de la obligada retórica o escenificación que obviamente pues tienen que hacer la patronal y los sindicatos y que forma parte de cualquier negociación, en realidad ha habido un entendimiento bastante razonable en los últimos años entre patronal, sindicatos y gobierno para acordar subidas de salario mínimo, para reforma laboral, que es verdad que dejó insatisfechos a muchos, pero esa insatisfacción también es prueba de que había un clima de cesión constructivo, de posibilismo, ¿no? Yo creo que ese clima se ha deteriorado bastante. Se ha deteriorado primero porque el problema o los problemas que hasta ahora se estaban gestionando a raíz del coronavirus tenían una solución en la que ambas partes eran ganadoras, y pongo por ejemplo el caso de los ERTES. Oye, podemos discutir si yo quiero un poco más o quiero ceder un poco menos, pero estamos de acuerdo en que los ERTES benefician a patronal y a trabajadores y por lo tanto el camino era relativamente sencillo de transitar. Pero ahora tenemos un pastel que repartir y es el de en qué medida el ajuste de los precios se lo cargamos al poder adquisitivo de los salarios o a los márgenes empresariales. Es un poquito un juego de suma cero, por lo tanto es más complicado llegar a acuerdos. 2, porque hay elecciones a la COE este otoño y eso pues yo creo que condiciona la posición negociadora de partida, ¿no? Y 3, probablemente también porque hay esas perspectivas de cambio de ciclo político a las que aludía José Pablo hace un rato, que probablemente también generen desincentivos a llegar a acuerdos, ¿no? O sea que la situación va a ser tensa. Yo creo que esa es la piedra de toque en los próximos meses. La vicepresidenta Yolanda Díaz sí se ha posicionado de forma directa del lado de los sindicatos en este caso, y la patronal la ha tachado de arrogante. No sé cómo habéis visto la actuación de la vicepresidenta, si la leéis en clave electoral o no lo interpretáis en ese sentido, Clara. Bueno, a mí me sorprende bastante que alguien pueda pensar que pedir patriotismo y compromiso con tu país es una muestra de arrogancia. Efectivamente, creo que hay que dar un par de datos muy sencillos para comprender el lugar del que partimos y cuál es la situación efectiva de nuestro país, ¿no? Hay que recordar que dentro de la media europea
los salarios medios en España son un 20% más bajos y que, por ejemplo, comparados con Alemania, ganamos en término medio casi un 40%, bueno, un 42% menos, ¿no? Para hacernos una idea, si el salario medio en España es 1.750, en países como Francia, Alemania o los países nórdicos oscila 2.600, 3.000 euros. Claro, estamos en la media de Chipre, Malta o Estonia. La pregunta un poco aquí es qué modelo de país queremos ser o a quién queremos parecernos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parecería arrogante es pensar que se puede mantener a España todavía en este tipo de referentes, ¿no? Y también el vicepresidente decía que, en todo caso, si se quiere aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que había que hacer, como siempre, es bajar el IRPF y la contribución a la seguridad social. De nuevo, todos los datos también muestran que la presión fiscal en España está por debajo de la media de la Unión Europea, y aquellos países que creo que todos coincidimos en que muestran unas sociedades con bienestar social, como puede ser Francia, como puede ser Suecia o Dinamarca, tienen presiones mucho mayores, ¿no? También se ha dicho mucho que últimamente ha habido una subida muy fuerte de esa presión fiscal, pero eso es porque en España cayó de una manera totalmente anómala y abrupta en torno a 2008, ¿no? Entonces, realmente, si queremos un Estado con un estado del bienestar potente y una ciudadanía que tenga condiciones dignas, creo que arrogante es pensar lo contrario. Y yo, leo la declaración de la ministra en esta clave política, simplemente como un posicionamiento político con el que además estoy totalmente de acuerdo. Sí, coincido plenamente con Daniel y con Clara. Lo único que añadir, hay dos cuestiones, ¿no? La revalorización salarial, donde sabemos que ahí trabajo no participa, y sin embargo Yolanda Díaz se ha posicionado. Se ha posicionado además, creo que también en consonancia con lo que está pidiendo, con uno de los objetivos de la Unión Europea precisamente para sus Estados miembros, que es alcanzar un acuerdo para fijar salarios mínimos dignos. Podríamos discutir sobre cuáles son salarios mínimos dignos, pero indudablemente está encaminado, ¿no?, con lo que está pidiendo la Unión Europea. Y luego el incremento del salario mínimo interprofesional, donde sí es decisión del Gobierno, por supuesto consultando a los agentes sociales, y donde, decíamos aquí que es verdad que la inflación, y lo decía la agencia Moody's, que no es sospechosa, que aquí, está poco indexada en el tema de la economía española con la inflación, y que por lo tanto son los hogares y son las familias los que peor lo pasan cuando se incrementa el coste de la vida. Creo que debemos ir precisamente sabiendo, además, que decíamos el otro día, casi 6 de cada 10 hogares dicen que van con lo justo o que incluso no llegan a fin de mes. Creo que este es el camino, y el tema de la falta de diálogo lo estamos viendo que es algo que es habitual, sobre todo cuando estamos en campaña, como decía Daniel, porque también la COE está en campaña. Y desde luego sí, las posiciones de las partes comienzan muy alejadas en esta negociación que está por delante. Daniel, creo que querías también intervenir. Yo quería hacer una distinción, porque creo que hay dos aspectos que conviene no confundir. Un tema es la revalorización o el incremento del salario mínimo, y otra es los salarios pactados en convenio. Creo que son dos cosas distintas. Entiendo que haya diferencias de posicionamiento en cuánto han de subir los salarios pactados en convenio, que debería ser un acuerdo plurianual, revisable en función de la evolución de la economía. Que es donde Yolanda Díaz se ha posicionado del lado de los sindicatos si se movilizan en ese plano. Y donde los sindicatos acusan a la patronal de falta de diálogo. Pero yo creo entender que esas declaraciones estaban más en el contexto del salario mínimo. Y eso es mucho más comprensible. Hablaba de las dos cosas, Daniel. Sí, no, la vicepresidenta se ha posicionado, ha dicho que apoya las movilizaciones que los sindicatos tienen previstas para este otoño ante la falta de avances en la negociación de los salarios, la negociación colectiva. Y además ya deslizó también la vicepresidenta que quizás la subida del salario mínimo que estaba ya, digamos, prevista, que quizás había que revisarla dada la subida de la inflación. Se ha referido a los dos asuntos. Claro, yo a lo que voy es que en la subida del salario mínimo teóricamente debería haber menos debate, puesto que son los salarios más débiles los que están sufriendo una pérdida del 10% después de lo costoso que había sido recuperar esa senda hacia el 60%. Entonces creo que eso debería ser menos discutible que la segunda parte, que entiendo que es
que es más compleja. En cualquier caso, yo vuelvo a lo mismo. Echo de menos, a lo mejor yo aquí abuso un poquito de economista, que me gustan más los números, y a lo mejor no es posible, ¿no? Porque las negociaciones son como son y nadie quiere poner sus cartas, enseñarlas a los demás jugadores de la negociación. Pero a mí me gustaría conocer propuestas, exactamente de qué números está hablando la patronal, de qué números están hablando los sindicatos y cuál es el marco que propone el gobierno. No sé, más allá de la retórica, de me posiciono a favor de los sindicatos o tal, qué propone o cuál es el marco que propone cada una de las tres partes, un poquito para perimetrar el debate al que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Hecho en falta eso. Bueno, quiero que abordemos otro asunto, que son las consecuencias todavía hoy del cambio de postura del gobierno sobre el Sáhara Occidental. El ministro de Exteriores de Marruecos ha anulado hoy la reunión que iba a mantener próximamente con Josep Borrell, con el jefe de la diplomacia europea, después de que en televisión española haya defendido la celebración de un referéndum para que el pueblo saharaui decida su futuro. Esa es la postura de la Unión Europea, esa es la postura del Gobierno de España, dijo a principios de semana. Al día siguiente matizó sus palabras y aseguró que las posiciones europea y española son compatibles y que lo que ha hecho el Gobierno ha sido manifestar su preferencia por la propuesta marroquí de una autonomía para el Sáhara. El caso es que estas declaraciones han enfadado al Gobierno de Marruecos, que hoy, como decimos, ha cancelado el encuentro previsto entre su ministro de Exteriores y Borrell. Informada sobre el Magreb para la SER, Sonia Moreno. El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, ha cancelado una reunión prevista con Josep Borrell para el mes de septiembre en Rabat, según acaba de publicar esta tarde el digital E360 cercano al poder. El diario marroquí mantiene que, aunque se desconocen los motivos exactos, todo apunta a que la torpeza de Borrell sobre la cuestión del Sáhara es la principal causa. De esta manera, en Rabat no han servido las matizaciones de Borrell posteriores ni las palabras del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, que decía esto en una entrevista en Hora 25. Josep Borrell ha aclarado esas palabras esta misma mañana y ha explicado exactamente lo que quería decir. Y en lo que estamos todos, y el alto representante ha explicado de nuevo, que es exactamente lo que quería decir, es en conseguir una solución política mutuamente aceptable. Bourita se expresó con claridad ayer en Rabat. Los propósitos de Josep Borrell no reflejan la posición de España ni la posición de la Unión Europea con respecto al Sáhara, y aseguró que espera que fuera un lapsus o un error de expresión de Borrell. Bueno, pues los ecos que llegan hasta hoy del apoyo de España a la propuesta de una autonomía marroquí para el Sáhara como la más seria, la más creíble para solucionar el conflicto. Clara. Bueno, aquí pienso, y sin ser una experta sobre el tema, pero me sorprende esa especie de empeño por parte de España de seguir marcando de una manera tan clara a Marruecos como socio prioritario, en lugar de tomar una opción pues más prudente o más de amoldarse al marco que vaya marcando en cada caso la legalidad internacional, ¿no? Esta especie de afán de alineamiento por una toma de postura de un actor, pues que está implicado desde unos intereses propios y un punto de vista parcial, a mí sinceramente me sorprende, y además creo que estas declaraciones del ministro Álvarez han despertado bastante descontento. Daniel. Yo creo que es que este tema está directamente ligado y absolutamente contaminado por la cuestión ucraniana, y no se entienden estos matices, estas declaraciones, estas contradeclaraciones, esto digo, me desdigo, no se entiende fuera de ese contexto, ¿no? Claramente hay tensión, una tensión histórica, la conocemos entre Marruecos y Argelia. Estados Unidos tiene como socio preferente a Marruecos en el Magreb, Rusia tiene como socio preferente a Argelia en el Magreb, y además de esa relación histórica, ese contencioso entre ambos países norteafricanos, cada uno de ellos dos tiene unas relaciones complicadas con sus antiguas potencias coloniales, en el caso de Francia y en el caso de España. Y por si fuera poco, pues Argelia es uno de los grandes proveedores de gas, junto con Rusia, obviamente, tanto a España como a Italia también, ¿no? Entonces, yo mucho me temo que toda esta cuestión del Sáhara es una lupa, o sea, tenemos la lupa puesta ahí, pero que el problema es bastante más geopolítico que local. Sí, y que además creo que se va a agudizar porque estoy de acuerdo con Daniel, que tiene que ver mucho con la situación, con el contexto geopolítica que está sucediendo de guerra. Y en todo caso también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un añadido en el caso de nuestra relación también con Marruecos, que es la presión migratoria, y que Marruecos siempre está jugando con esta presión migratoria pues para intentar llegar a acuerdos o negociar con el gobierno español en lo que tiene que ver con todo el Polisario, ¿no? Vamos a hacer una pausa y saludamos a nuestra invitada de esta noche.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles. Decíamos al empezar que el verano se acerca poco a poco a su fin, nos enfrentamos ya a la vuelta a la rutina o a esa nueva vida que de alguna manera nos prometemos empezar cada mes de septiembre, aunque a veces no seamos nosotros quienes la elegimos. Sí que done, jo soc pagès, no soc operari de plaques, pues tio. ja l'aprendràs, home, no et preocupis. No l'he de prendre a la meva edat a les plaques, que no tinc cap de plaques. Es de alguna manera lo que supone el final del verano para la familia Solé, la última cosecha de los melocotones, de los paraguayos que durante años han cuidado y recogido de las tierras que consiguió el abuelo y que se ven obligados a abandonar. Es la historia que cuenta Alcarrás, una de las películas que aspiran a representar a España como candidata a los Oscar. Carla Simón es su directora. Señora Simón, buenas noches. Hola, buenas noches. Y enhorabuena, qué manera tan bonita de terminar el verano. Pues sí, la verdad, estamos muy contentos. Ahora se inicia otra ronda de votación para decidir entre su película, entre Alcarrás, entre Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, y Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa. ¿Ha visto las otras películas seleccionadas? Sí, las he visto, sí. Y me gusta mucho. Sí, la verdad que es una buena selección la de este año. Sí, bueno, creo que en general, o sea, hay solo estas 3 películas porque las normas de la Academia son así, pero podría haber muchas más porque realmente es un año con una cosecha increíble de cine independiente y con directores con propuestas muy fuertes. Y bueno, pues es lo que tienen los premios, ¿no? Que solo pueden ir unos, entonces hay que escoger, sí. Y como hay que escoger, ¿qué destacaría de su película, de Alcarrás? ¿Por qué cree que ha conectado tanto con el público? Pues bueno, esto siempre es como difícil de decir cuando uno ha hecho la película, claro, ¿no? Porque para mí siempre hay algo como un poco mágico, ¿no? Y en realidad me siento muy afortunada cuando veo que eso pasa, ¿no? Que de repente he hecho una peli que conecta con la gente. Y bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que al final el tema principal de Alcarrás es la familia y las relaciones familiares, y todos tenemos una familia. Y por otro lado, el otro gran tema es la agricultura, ¿no? Que creo que eso es lo que está haciendo también que a nivel internacional la película esté funcionando también, porque todos los países tienen una agricultura y en el caso de hacer agricultura en ese modelo pequeño en familia, pues en general también está en crisis, ¿no? Entonces es lo que me voy dando cuenta ahora que la película se está estrenando en varios países, hablando con los periodistas y con la gente de estos sitios que tienen una situación muy similar, ¿no? Ahora le voy a preguntar por la familia, le voy a preguntar también por la agricultura, pero Alcarrás no deja de darle alegrías. Con ella se ha convertido en la primera directora española en ganar uno de los grandes festivales de cine, el Oso de Oro en Berlín. ¿Dónde lo guarda? Pues en una estantería lo tengo ahí al lado de mis fotos familiares, como tiene que ser, entre las fotos familiares. Aquel momento lo vivimos con usted aquí en Hora 25, no sé si lo recuerda. Pudimos hablar con usted después de que reaccionara así el pueblo de Alcarrás, ¿no? Sí. A ese galardón. Si se va a los Oscar, se cae el pueblo. Bueno, una locura. De hecho, me acuerdo cuando hablamos porque yo no sabía que había pasado esta movida en Alcarrás y luego vi los vídeos después de la gala en Berlín y me pareció increíble lo que se había montado ahí y cómo lo celebraron, ¿no? Y sí, pues yo creo que si llegáramos a los Oscar, no sé qué pasaría, porque esta gente son de celebrar. Claro que sí, hay que celebrar, hay que celebrar. La mayor parte de sus proyectos, ya lo decía y nos decían, ¿no? Que es en parte por lo que ha conectado Alcarrás con el público, que es que la mayor parte de sus proyectos giran también en torno a la familia. En verano de 1993 habla de su adopción, en Alcarrás se centra en la historia de sus tíos. ¿Le inspira este tema, el de la familia, de alguna manera especial?
Sí, es básicamente porque yo vengo de una familia muy, muy grande, con muchos tíos, primos y mucha gente, ¿no? Entonces, he crecido como observando estas relaciones, ¿no? Y a mí lo que me parece muy interesante de las relaciones familiares es que no las escoges, ¿no? Que te las encuentras. Entonces, en realidad, cuando se retrata la familia, siempre hay como por detrás mucha vida o muchas cosas vividas, ¿no? Mucha historia, y para mí eso es muy bonito de observar, ¿no? Hay familias en sus historias y hay verano. Alcarràs la escribió en verano, se ambienta también en esos meses, sí. La rodó en verano, comparte estación con su primera película, con Verano 1993. Sí. ¿Qué tiene esta estación para Carla Simón? Bueno, tiene que las dinámicas familiares concretamente, ¿no?, son distintas, porque los niños no van al colegio, entonces la familia está más junta, pasan más tiempo juntos, y hay más movidas en general, ¿no? Eso por un lado. Y luego, en el caso de Alcarràs, pues tenía que ser en verano sin duda, porque también es el momento más intenso en la vida de los agricultores de ahí que cultivan fruta dulce, porque es el momento de la cosecha. Y es una cosecha que no puede esperar, que si no se recoge cuando toca, pues la fruta se pudre en el árbol. Y esa premisa, ¿no?, de empezar la película, que ellos pues conocen que tienen que dejar las tierras al final del verano, hace que el hecho de tener que cosechar no pueda parar esa máquina, ¿no?, y no puedan como reflexionar o enfrentarse realmente al problema que tienen, ¿no? Y digamos que tener que cosechar y tirar la cosecha adelante en esa situación, pues evidentemente como familia les pone aún más en crisis, ¿no? La película nos muestra efectivamente lo complicado que puede ser dedicarse al campo en estos momentos. Ens volen pagar 15 cèntims, quan a nosaltres ens costa més de 30 produir. Vosaltres us penseu que podem viure en 15 cèntims d'aquesta fruita que tenim aquí? ¡Oh! Es la manera de... Son los agricultores en la película denunciando que el coste de producir es mucho mayor que sus beneficios. Es una queja que escuchamos aquí en España, en los agricultores de todo el país. ¿Le ha llegado su feedback? ¿Cómo se han visto reflejados en la película? Sí, sí me ha llegado. De hecho, bueno, hicimos como un estreno, ¿no?, en Lleida. Justo, bueno, era una especie de preestreno, ¿no?, justo la semana que se estrenó la película, y yo estaba muy nerviosa porque sabía como, bueno, que estaba eso lleno de agricultores con los que habíamos hablado y aprendido mucho, y que nos habían ayudado un poco también a desarrollar incluso el guión, ¿no?, y que habíamos visto para el casting. Entonces, bueno, y yo estaba ahí como un poco a ver cómo lo ven, ¿no? Y realmente, pues la verdad es que quedaron contentos y se sienten representados, que para mí era algo muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, como que intentar contar esa historia desde dentro, porque al final yo no crecí en Alcarràs, es el pueblo de mis tíos, de mi familia, o sea, de la familia de mi madre adoptiva, ¿no? Y claro, para mí era importante como hacer un retrato de este sitio. Entonces hubo como todo un proceso de investigación muy importante para poder contarlo desde ellos y contar cómo ellos se sienten en todo esto, ¿no? Entonces fue como muy bonito ver que bueno, pues que sí, que se sentían representados, ¿no? Y diría que ha ayudado también a que personas que no tienen esa actividad cerca, que no la conocen, que no han pasado un verano, ¿no?, en Alcarràs, pues que comprendan también esas dificultades o ese apego a ese trabajo, a esa tierra. Sí, yo creo y me gusta pensar que sí, ¿no? O sea, al final esa zona es una zona que no está muy representada en nuestras historias en general, ¿no? Y ellos se sienten así, pues un poco abandonados, con razón. Entonces yo creo que es importante también pues acercarnos, ¿no?, y poder comprender cómo lo viven y el vínculo que tienen con la tierra, y de paso también como reflexionar un poco, porque yo sé que, bueno, pues es muy difícil, ¿no?, que consigamos con una película regular el precio de la fruta. O sea, esto es como una cosa utópica e imposible casi, ¿no? Pero sí que me parece que hay algo que
una película así puede hacer, que es como apelar un poco la conciencia de la gente en pensar qué es lo que come y de dónde lo come, ¿no? Entonces, ahora, pues hace poco, ¿no? Una amiga me contó que en el mercado oyó una conversación de alguien preguntando si los melocotones eran de Alcarràs. Y para mí es como algo que me llena mucho, ¿no? Porque al final, bueno, pues el cine también debe servir para ese tipo de cosas, ¿no? Y al final, pues entender que bueno, que si podemos consumir productos de proximidad, pues lo hagamos, ¿no? Y que podamos escoger los melocotones de Alcarràs en vez de los de más lejos, ¿no? ¿Quién diría que es el villano en su película? ¿Son de alguna forma los paneles solares? Lo digo porque también sería curioso, porque de alguna forma tiene su objetivo en parte positivo, ¿no? El de las energías renovables. Sí, bueno, para mí ahí está el dilema, ¿no? O sea, que era, bueno, como narrativamente mucho más resolutivo, digamos, pues poner, no sé, pues una gran empresa o a alguien, ¿no?, que quisiera sacarle las tierras, pero para mí era más interesante y más complejo que el propietario de las tierras quiera poner placas solares en un momento donde sin duda la energía renovable es muy necesaria. Entonces, bueno, me parecía que era un dilema que podía realmente enfrentar a la familia, de manera que el espectador pudiera entender todas las partes, ¿no? Y es verdad que, o sea, que el debate de la energía renovable es como muy complejo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que hay algo como que es imprescindible que empecemos a aplicar eso, pero también hay que pensar cómo y dónde, porque es un país muy grande, ¿no? Y sin duda, pues, no sé, o sea, para mí esa idea de que el malo no sea solo malo me gustaba mucho, ¿no? Al retratar a una familia que se dedica a la agricultura, surgen también, ¿no?, los roles de género. ¿Le ha hecho reflexionar el rodaje de su película, la construcción de su película, sobre la situación de las mujeres en el campo, el papel de las mujeres? Sí, muchísimo, porque bueno, claro, Alcarràs al final es un retrato, ¿no? Y te das cuenta, o sea, mientras lo hacíamos, ¿no?, nos dábamos cuenta que, bueno, pues que hay cosas que ahí a lo mejor llegan un poco más tarde, ¿no? Y ciertos cambios también en el rol de la mujer, pues eso es así, ¿no? O sea, ahora mismo yo tengo una prima que tiene 16 años, está en la Asamblea Feminista de Alcarràs y está a tope con ese tema, ¿no? Pero es algo, bueno, pues que no está como tan integrado como en otras partes, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante que si hacíamos un retrato, bueno, pues pudiésemos como retratar cómo actúan las mujeres ahora ahí, y tienen un rol imprescindible desde siempre, ¿no? Porque aparte, o sea, tienen sus trabajos, muchas veces tienen que ayudar en el campo, ¿no?, y cuidar de la familia, o sea, es como un pluriempleo muy fuerte, y claro, pues bueno, para mí darle como un poco de voz a esto, que muchas veces solo pensamos como en el campo desde lo masculino, ¿no?, pues también era muy interesante. Y todo esto con actores que no todos eran profesionales, ni muchísimo menos. ¿Qué le han dicho al saber que pueden ser aspirantes a representar a España en los Oscar? Bueno, estaban muy contentos, muy contentos, o sea, como que todos se quieren venir si vamos, pero bueno, yo les dije eso, ¿no?, que hay que ser prudentes con ese tipo de noticias, que ojalá y que haremos todo lo posible como para intentar poder hacer esta carrera, pero que evidentemente ojalá podamos ir, pero poco a poco, ¿no? Si todavía queda alguien escuchando que no ha visto la película, bueno, no entenderá esta pregunta, pero ¿cómo fue el trabajo para conseguir que actores no profesionales transmitan de esa manera? La sensación al ver su película es la de asomarse de verdad a una familia, a la intimidad de una familia. Pues bueno, fue como una de las partes del proceso de hacer esta película que para mí ha sido
pues una de las partes más bonitas, ¿no? Y fue larga, o sea, primero de todo vino el casting, ¿no? Que teníamos que escoger a esos actores, que yo siempre intento buscar gente que se parezca mucho a los personajes que están escritos, ¿no? Y que tengan como algo de esencia, de personalidad, de sensación de esos personajes que yo he escrito, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuvimos como casi un año buscando a esta gente y fuimos como a las fiestas mayores, a las escuelas, institutos, por la calle. Todo eso era prepandemia, por suerte, ¿no? Porque si no hubiera sido difícil con las mascarillas y tal. Y les invitamos a venir, entonces vimos como 9.000 personas casi. Y de ahí salió pues un casting que yo esperaba que algunos fueran familia de verdad, pero eso no ocurrió, ¿no? Cada uno era de su padre, de su madre y de su pueblo. Pero ahora casi lo serán. Claro, y ahora ya casi lo son, porque sí que hicimos como todo ese trabajo, ¿no? Yo alquilé una casa en Lleida y ahí venían ellos todos, bueno, pues todas las tardes, los fines de semana durante 4 meses y pasábamos mucho tiempo juntos improvisando momentos que podrían haber pasado antes de la historia que cuenta Alcarràs, ¿no? O sea, como construyendo una memoria colectiva entre ellos o unos recuerdos comunes para llegar al rodaje sintiendo que eran una familia de verdad, ¿no? Y ese proceso fue muy bonito, ¿no? O sea, a veces venía pues la abuela o el abuelo y la nieta, el padre y el hijo, los niños juntos, ¿no? Entonces íbamos trabajando cosas que salen en la peli, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que el propietario más viejo moría, que su hijo heredaba la tierra, que iban a juicio, bueno, pues cosas, todo, ¿no? El mundo esa de la memoria, película, ¿no? Como decía. Sí. Exacto, sí. Bueno, además en unos días se va al Festival de Venecia a presentar Carta a mi madre para mi hijo. Sí. Es un cortometraje que cuenta las experiencias de Carla, una joven embarazada, ¿no? Entremezclando también los recuerdos de su madre, de su abuela. ¿Hay mucho también de su biografía en este corto? Sí, bueno, directamente salgo yo, o sea, es la primera vez que me pongo al otro lado de la cámara y sí, o sea, esto es un encargo de Miu Miu, que es esta marca de Prada, sí, que tiene como una serie de cortos que encargan a distintas directoras cada año. Y bueno, pues cuando me lo pidieron, la verdad es que no dudé porque bueno, pues hay directores que admiro mucho que forman parte de esta colección, ¿no? Y me apetecía mucho porque es muy libre ese encargo, o sea, te dejan hacer lo que tú quieras, siempre y cuando en algún momento pues los personajes vayan vestidos de Miu Miu, ¿no? Entonces yo en este momento estaba embarazada de mi hijo, que ya nació y que ahora tiene 2 meses. 2 mesecitos nada más. Exacto. Sí, ¿Se porta bien? Se porta bien. Ahora lo he dejado un ratito en casa, que es como de las primeras veces que me separo. Ah, bueno, pues se lo agradecemos también. Sí. Es bueno, cosas que hay que ir haciendo, ¿no? Y eso, entonces, bueno, pues el título es muy explícito, ¿no? O sea, es una carta a mi madre que murió para mi hijo, contándole pues que va a nacer mi hijo y un poco para que cuando mi hijo crezca pues sepa que bueno, pues que hubo una abuela, que hubiera tenido una abuela, ¿no? Que no está y que no va a conocer, y que yo también apenas conocí, entonces pues le cuento un poco sobre ella, ¿no? ¿Le ha hecho sentir esa conexión, una conexión con su madre, el hecho de haber sido madre recientemente? Sí, sin duda, es muy fuerte, ¿no? Como el tema de la maternidad es algo que te pueden contar y te puedes imaginar, pero realmente hasta que no pasas por ello hay sentimientos que no sabías que existían, ¿no? Y que son nuevos y que realmente sí, ¿no? Es como algo muy inexplicable, ¿no? Entonces para mí sí que ha sido como un momento de estar muy conectada con ella, ¿no? Y de volverla a pensar mucho, sí. Siguen aquí escuchando atentamente Clara Rama San Miguel, José Pablo Ferrandi, Daniel Fuentes, nuestra mesa de análisis esta noche en Hora 25, y seguro que les apetece preguntarle algo, si le parece bien, Carla. Claro. Pues Clara, empezamos por ti. Sí, bueno, buenas noches. Lo primero, enhorabuena por el reconocimiento, porque es una película, bueno, pues realmente bonita y que creo que
que conmueve a cualquier persona que haya pasado su verano en un pueblo, ¿no? Y quería preguntarle esto que hemos comentado de ese tipo de mirada, ¿no? Que se dirige a lo cotidiano o a esta intimidad como una especie casi de nuevo realismo, y aquí se añade el marco también de lo rural o del contacto con la tierra, pero casi como un pretexto para tratar esa parte de intimidad de la familia, ¿no? Entonces quería preguntar dos cositas. La primera, cómo lee, ¿no?, este giro en la mirada, o qué implicaciones tiene para la manera en que narramos las historias. También si quizás tiene que ver con mayor presencia de directoras mujeres o no, o si usted cree que no tiene absolutamente nada que ver. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es también si la película se ha leído de manera política, porque podría haber material, digamos, para hacer lecturas en clave política muy distintas, ¿no? Porque por una parte es casi una especie de las uvas de la ira del siglo XXI, pero también, como ha comentado antes, hay una mirada a la complejidad de temas como la transición ecológica o el uso de energías renovables, ¿no? Entonces también es esto, si ha tenido o si planteaba que pudiera hacerse una lectura más política, o desde dónde quiere pensar estos temas de la comunidad o el arraigo. Y muchas gracias. Sí, a ver, voy a intentar como contestar las dos como un poco a la vez, porque al final tiene mucho que ver, ¿no? O sea, para mí contar lo íntimo es algo que va directamente con mi manera de narrar, ¿no? Y cuando escribo, en ese caso cuando escribí con Arnau, ¿no?, porque fue un guión compartido, lo que intentábamos era sobre todo centrarnos mucho en trabajar estas relaciones familiares, los gestos, las miradas, las pequeñas cosas, ¿no?, que tejen estas relaciones y que hacen que tú como espectador pues vayas descubriendo las emociones de los personajes y hablar de la familia, ¿no? Pero sí que es verdad que está en un contexto que es ese final de esa manera de hacer agricultura en familia, ¿no? Que sí que queríamos que en un momento dado pues mostrar que eso le está pasando a esta familia, pero que hubiera como 3-4 escenas que nos hicieran como girar un poco la cabeza y darnos cuenta de que es algo que está pasando en toda una zona, ¿no?, que no es solo en esta familia. Y realmente cuando escribíamos, como lo hacíamos pues desde lo pequeño, no nos dimos cuenta, yo creo, hasta qué punto era esas escenas cuando, ¿no?, de girar la cabeza, eran tan importantes. Y fue cuando llegamos a montaje que de repente nos dimos cuenta que lo político había tomado como una potencia muy fuerte, y la verdad es que para mí fue como un descubrimiento de una manera de contar algo político, ¿no?, que es desde lo íntimo, que para mí es desde donde tiene sentido hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que fue como una reflexión que hice a posteriori, ¿no?, que realmente lo íntimo puede llegar a ser muy político, y sí que es verdad que la película se está leyendo mucho desde ahí, yo creo que mucho más de lo que nos imaginábamos cuando lo escribimos, ¿no? Y eso para mí ha sido como algo muy, muy bonito realmente de tejer, ¿no? Que yo creo que en realidad éramos muy conscientes, ¿no?, de lo que estábamos haciendo en este sentido, porque yo quería al principio un final feliz para esta película, porque mis tíos continúan aún cultivando melocotones en Alcarrás, pero mientras estábamos desarrollando la película y hablando con agricultores y escuchándolos, nos dimos cuenta que era un poco naif ponerle un final feliz, porque pues ahora mismo es complicado. Es muy complicado y su discurso no es para nada optimista. Entonces pues de ahí que decidimos digamos pues darle un giro ¿no?, a lo que teníamos previsto, e intentar pues contar un poco lo que está pasando, la realidad que está pasando en esta zona, ¿no? Carla, le saluda también José Pablo Ferrandiz. Hola, ¿qué tal, directora? Muy buenas noches. Hola. Bueno, no voy a hacer pregunta porque además Clara iba en el mismo sentido del que en la está misma planteado, línea. efectivamente. Vaya, no desde el punto de vista político, sí. Solo únicamente felicitarte y felicitaros a todo el equipo, porque llegue donde llegue la película, yo creo que ya ha sido un éxito indudablemente, y por supuesto desearte y desearos mucha suerte de cara a esta próxima votación a los Oscars, porque creo que además, bueno, no sé si lo queríais dar desde el punto de vista político, ya has contestado, pero tratáis temas que desde el punto de vista
vista político y social son fundamentales, ¿no? El diálogo, la cercanía, el encuentro con el mundo rural, la reivindicación, sobre todo también el papel de la mujer. Así que solo felicitaros de verdad y desearos muchísima suerte. Muchas gracias. Y Daniel Fuentes, muy breve, que se nos acaba el tiempo. Pues muy breve. Una reflexión muy breve. Me ha llamado la atención porque un comentario que hacía Carla diciendo algo así, que ojalá la película sirviera para que llegase el mensaje de, oye, pues mejores condiciones de la explotación, la viabilidad, los precios y tal, y lo decía como, seguro que no pasa, pero oye, sería mi deseo, ¿no? Sí. Y yo como economista estoy cada vez más convencido. De hecho, estos mismos días leía un artículo en el Financial Times que va en esta línea, de que las narrativas son tremendamente poderosas, incluso más que las que los economistas podamos construir con nuestros papers, nuestros números, y, o sea, que no subestimes tampoco esa capacidad de influencia. Sí, bueno, estaría muy bien realmente. Y la verdad es que cuando pasó lo de Berlín, o sea, yo creo que hubo algo, claro, la gente aún no había visto la película, pero mucha gente de la zona sabía de qué trataba porque habíamos hablado con ellos, ¿no? Y hubo algo como de esperanza ahí, ¿no? Pero bueno, luego es realmente difícil, ¿no? O sea, todo el tema de regular los precios es muy complejo y lo que realmente necesitan es eso, ¿no? O sea, saber qué van a cobrar por cada kilo que producen. Pues no deje de contar historias. Carla Simón, ha sido un placer pasar este rato de viernes juntos. Mucha suerte. Ojalá que podamos celebrar en Hora 25 también. Bueno, muchas gracias. Pues el viaje de Alcarràs a los Oscar. Ojalá. Muchísimas gracias. Ojalá. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a marcharnos en directo a Washington. Manuel Ruiz Rico, buenas noches. Hola, buenas noches, Marina. Porque hoy se ha hecho público el expediente de la investigación que ha motivado el registro de la mansión de Donald Trump, y aunque la mayor parte del documento está tachada, está censurada, sí explica por qué el expresidente está en el punto de mira del Departamento de Justicia, que es por llevarse a su casa, a su residencia privada, documentos clasificados que la ley obliga a mantener en dependencias gubernamentales. ¿Qué más sabemos hoy? ¿Qué sabemos hoy, Manuel? Pues tenemos ya una idea un poco más clara de la investigación que se ha hecho contra Donald Trump y de la cronología que ha tenido este caso. La cronología se divide en dos partes, una entre enero del año pasado, que es cuando Trump deja la Casa Blanca, hasta enero de este año. En esos 12 meses, Archivos Nacionales, la agencia federal, supo que Donald Trump tenía documentos en su casa porque provenían de la presidencia de Estados Unidos, de su etapa presidencial, y se da a entender que esto lo sabe porque cuenta con el testimonio de muchos testigos civiles. Esto se da a entender porque precisamente en una de las páginas en las muchas páginas que hay tachadas, el Departamento de Justicia se justifica diciendo que no pueden quitarse esas tachas porque se revelaría la identidad de muchos testigos civiles que han participado en la investigación. De manera que se entiende que a través de alguna filtración del entorno de Trump o de Mar-a-Lago, de personas, ciudadanos normales, pues el Archivos Nacionales tuvo ese conocimiento. Y el equipo de Trump, los primeros requerimientos al equipo de Trump y a Trump para que entregara esos documentos datan de mayo del año pasado, y en diciembre o enero es cuando finalmente Trump entrega esos primeros documentos. En febrero de este año, aquí entramos ya en la segunda parte del proceso, Archivos Nacionales ya ve lo que contenía las 15 cajas que Trump les entregó y le escribe una carta al FBI diciéndole que en 14 de esas 15 cajas hay literalmente un montón de información clasificada. Eso es una frase literal que viene en el documento que se ha hecho hoy público. Sí. Serían como más de 700 páginas de información clasificada relacionadas con defensa en diferentes grados de secreto, pero en algunos de esos documentos se sabe que hay por la clasificación que tienen y por la etiqueta que tienen, que contienen la identidad de informantes de los servicios de inteligencia. Entonces se considera una información de muy muy alta seguridad, y eso estaba en unas instalaciones privadas y no en instalaciones públicas de alta seguridad, que es donde tienen que estar según establece la ley federal. Claro. A partir de este momento, exactamente, a partir de este momento, el documento que se ha revelado hoy detalla exactamente las leyes que son varias leyes y varias normas federales que habría incumplido Trump por este motivo. También se dice que el FBI hizo el registro posterior porque sospechaba que Trump seguía teniendo más documentos, de manera que seguían, a pesar de que había entregado 15 cajas, pues que ya implica la comisión de un delito, seguía teniendo más cajas. Y se explicitan también los cargos que se le imputan a Donald Trump, que serían sobre todo tenencia ilícita o eliminación de documentos públicos
y obstrucción a la justicia. El cargo de obstrucción a la justicia se detalla menos, pero sí que se da a entender que tiene que ver con todos los requerimientos que se le hizo a Donald Trump y a su equipo, pues durante prácticamente un año al final, entre Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia, y el hecho de que al final tuvieran que hacer un registro en la mansión de Florida para recuperar los últimos documentos relativos con su etapa presidencial. Un último documento que contiene lo que se ha revelado hoy es una carta del abogado de Donald Trump que apunta un poco dos elementos que van a ser, yo creo, los pilares de la narrativa que va a seguir Donald Trump. Por un lado, algunos ya los ha apuntado Donald Trump en días anteriores. Por un lado, la abogada le dice al Departamento de Justicia que en cualquier caso todos los documentos habían sido ya desclasificados por Donald Trump, que es la máxima autoridad en desclasificar documentos. El documento que se ha revelado hoy, el expediente de la investigación, dedica varios párrafos a aclarar que nada tiene que ver que los documentos fueran secretos o no secretos. Se describen muchos documentos secretos que había en la casa de Mar-a-Lago, pero la ilegalidad no tiene que ver exactamente con tener documentos secretos, sino con tener cualquier tipo de documento de la etapa presidencial. Esto es lo que incumple las leyes, no que el hecho de que los documentos sean secretos. Y la abogada de Trump indica también que el hecho de tener esos documentos en cualquier caso no conllevarían un proceso penal o una condena penal. Y esto lo dice porque si Trump fuera condenado penalmente por este motivo, sería inhabilitado, según las leyes federales, a presidente, a poder ejercer algún cargo ser público. Candidato a las próximas elecciones. Efectivamente. Manuel, se ha generado un debate allí en los últimos días sobre si esta publicación, al ser parcial, al estar censurada, ¿no?, la de este expediente, si podría beneficiar a Donald Trump en su estrategia de presentar la investigación como un ataque político. Sí, es el debate eterno que siempre hay en torno a Donald Trump. Cuanto antes no se conocían, hace escasamente 2 semanas, no se conocía ningún detalle de la investigación. Se decía que si el hecho de que fuera todo secreto no lo beneficiaría. Claro. Hoy que tenemos partes que son públicas, parece que se dice igual, ¿no? Que a lo mejor el hecho de que haya algunas partes todavía. En cualquier caso, estos documentos que se han hecho públicos hoy se han hecho públicos porque hubo un recurso ante el juez de Florida que ordenó el registro en la casa de Mar-a-Lago de unos medios de comunicación pidiendo que era mejor que se hicieran públicos algunos detalles para que la gente tuviera esa información y viera qué estaba pasando efectivamente con Donald Trump. En cualquier caso, a Donald Trump le vienen bien, yo creo, todas las situaciones. Él maneja esto muy bien, maneja muy bien la narrativa. Hoy ha acusado precisamente al Departamento de Justicia de que el documento que ha publicado está tachado, que no tiene mucha validez, que es poco menos que una farsa. Él lo está utilizando ya en ese sentido. Y en cualquier caso, a Donald Trump lo que ha hecho desde que empezó el registro en Mar-a-Lago es empantanar mucho la investigación y empantanar mucho la situación. Su movimiento está obteniendo cifras récord de recaudación en este contexto. Él va a seguir intentando que esta situación pues se complique cada vez más y de hecho hace unos días presentó también un recurso para, a pesar de que él dice siempre oficialmente y en sus redes sociales que él está de acuerdo en que se publique todo, que él quiere que todo sea público, pero internamente pues no hace ningún movimiento oficial ni sus abogados para que estas cosas se hagan públicas y de hecho hace unos días presentó ante el Departamento de Justicia un recurso para que los documentos confidenciales que tenía en su casa de Mar-a-Lago y que el FBI le requisó a principios de este mes, pues él presentó un recurso hace unos días para que esos documentos no los pudiera ver nadie en el FBI hasta que fuera nombrado un juez especial que supervisara la investigación, que es una estrategia más para retrasar la investigación y que todo esto esté cada vez más empantanado. Pues Manuel Ruiz Rico, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Esa conclusión de Manuel. José Pablo, Trump acaba beneficiándose de cualquier situación, si se publica porque se publica y si no porque no. Se mueve como nadie en un terreno embarrado y lo que hace precisamente él es mojarlo para que se embarre mucho más. Bueno, ya estamos acostumbrados al funcionamiento. Lo que pasa es que, fíjate que es que yo lo veo peligroso, no solo por la desafección que crean las instituciones, que son yo creo que los pilares fundamentales de la democracia, sino que también está aludiendo ya a la tensión y la presión que ha dicho él, la tensión y la presión que se está acumulando en la sociedad. Realmente lo que está creando casi es un clima de guerra civil cuando hay dos acontecimientos por delante políticos que
creo que es de los que se quiere beneficiar. Por un lado, las elecciones medio término, que sabemos que se celebran a finales de año, y donde parece que de nuevo los republicanos van a obtener la mayoría en el Congreso. ¿Qué supondría esto? Bueno, esto supondría parar la investigación del comité especial que se está realizando actualmente en el Congreso y que quede solo la vida judicial y que le permita, por tanto, a él seguir embarrando el terreno con un propósito definitivo, final, que es volver a ser candidato él a las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, y donde la situación esta de polarización política parece que le está beneficiando. Ha hecho una cosa además desde el principio, y es, como siempre, pues mentir. Primero diciendo que el FBI tenía pruebas falsas, después decir que sí, que él tenía documentos, pero que los había descalificado previamente antes de abandonar la presidencia. Fíjate una cosa, sabes que tiene una red social propia, ¿no? Como no se fiaba de Wikipedia. Donde va reaccionando a todo lo que pasa, solo para sus seguidores, que son los que están finalmente, ¿no?, en esa red social. Efectivamente, que se llama Truth Social, y donde ha dicho hoy que lo del FBI y el registro se trata de una treta total de relaciones públicas por parte del FBI y del Departamento de Justicia. Creo, para finalizar, que la noticia sigue siendo el allanamiento. Realmente la noticia debería ser que un expresidente se haya llevado una serie de documentos clasificados del gobierno, ¿no? Clara. Sí, efectivamente. Estoy de acuerdo, creo que la cuestión inmediata ahora mismo va a ser la influencia que mantenga Trump y el propio éxito de los republicanos o no en esas elecciones midterm, y qué consecuencias tiene eso para 2024, ¿no? Ahora mismo, dentro del Partido Republicano, por lo que tengo entendido, hay como básicamente 4 facciones, ¿no? Están los hardcore supporters de Donald Trump, están los que quieren una especie de trumpismo sin Trump, ¿no?, como América grande otra vez, pero sin Trump. Hay un sector también anti-Trump, y luego hay otros, bueno, pues republicanos entusiastas a los que Trump sigue intentando seducir, ¿no? Entonces, he leído antes un dato de que ya es el 19% de los votantes republicanos que piensa que Trump efectivamente debe ser imputado, ¿no? Es un número, bueno, creo que relevante. Hoy el editorial del New York Times hoy decía Donald Trump no puede estar por encima de la ley, es una cuestión básica. Pero claro, la pregunta política también es, como habéis comentado, si le beneficia o no, finalmente, ya no solamente el trajín de los papeles o no papeles que se publican o no los expedientes, sino la propia imputación, ¿no? Porque pensemos que si fuera imputado pero finalmente no condenado, que con tal y como está el Tribunal Supremo de Estados Unidos tampoco sería imposible, esto reforzaría absolutamente su papel antisistema y su papel de mártir, ¿no? Entonces, paradójicamente, casi podría políticamente fortalecerle el hecho de ser imputado, ¿no? Todas las investigaciones que él la afronta, ¿no? Claro, y bueno, en todo caso, eso estará por ver, pero pienso que esto nos dice algo de que el tipo de vara de medir que opera en nuestros espacios públicos en cuanto a legitimidad política, ¿no?, y a formas de liderazgo y de carisma, pues está cambiando. Y creo que no acierta. Hoy también Joe Biden ha dicho que Trump, su ideología, me parece, es semifascista. Creo que este tipo de categorías no ayudan a comprender lo que está pasando, ¿no?, que es un tipo de revalorización, bueno, de la esfera pública como esfera espectacular, y donde operan otro tipo de lógicas, ¿no?, cuya genealogía creo que se puede trazar, pero que no viene por esas categorías clásicas de izquierda, derecha, fascismo, antifascismo. Daniel, muy breve, por favor. Pues lo que realmente es preocupante es la erosión de las instituciones que esto conlleva, ¿no? Claro. Y llevamos 6 años, ¿no?, desde que fue elegido por primera vez, preguntándonos aquello de bueno, pero no os preocupéis que la República o el Estado o Estados Unidos, pues oye, tiene una fortaleza, los famosos check and balances, los contrapesos, y al final ya veréis cómo esto funciona, ¿no? Pero pasan los años y la verdad es que el riesgo o el temor a que la erosión institucional sea irreversible, pues hay que considerarlo, ¿no? Hay que considerarlo, sí. Claro. Y desde luego está sobre la mesa, y desde luego vemos que no es algo que se pueda luego dejar atrás fácilmente, ¿no? Sino que se mantiene, persiste y regresa, como en el caso de Donald Trump. Te pedía brevedad, Daniel, porque a esta hora de la noche queremos mirar a la luna, aunque ahora mismo aquí en España está en fase menguante y no es cuando más podemos disfrutarla. Mirar a la luna por una razón, porque ese es el objetivo, volver a pisarla, ese objetivo que la NASA se ha marcado en una misión que, si el tiempo lo permite, empieza el próximo lunes. Eloy Peña, buenas noches. Hola, buenas noches.
Eloy es ingeniero aeroespacial y a sus 30 años acaba de terminar su trabajo en esta misión de la NASA. En concreto, Eloy, si no me equivoco, en la fase además más atractiva, que es la última, la que tiene como objetivo que volvamos a pisar la Luna. Exactamente, la misión Artemis 3. ¿Y qué es lo que has hecho exactamente? A ver si nos lo cuentas de forma que lo entendamos los que no somos ingenieros aeroespaciales. ¿Cuál ha sido tu trabajo? Yo he formado parte de un equipo de evaluación de travesías para 2 de las 13 zonas seleccionadas por la NASA para alunizaje en 2025. Bueno, las travesías son las caminatas que los astronautas podrían hacer una vez alunicen, y lo que hemos estudiado son los puntos de interés científico que hay cerca de estas zonas y los caminos más eficientes hasta ellos en función de la topografía. Y hemos utilizado los datos del orbitador de reconocimiento lunar de la NASA para cartografiar el terreno, diseñar las travesías que requieran el mínimo esfuerzo metabólico para los astronautas y además calcular la temperatura y la iluminación a la que estarán expuestos. ¿Y cuáles son esas zonas de interés científico? ¿Qué es lo que vamos a buscar en la Luna? Pues principalmente hielo, porque es un recurso interesantísimo para la exploración espacial. Sirve tanto para proveer de agua a los astronautas como para recargar de propulsante los cohetes. Entonces esto quiere decir que se podría utilizar la Luna como puerto de parada para misiones de más alcance como Marte, por ejemplo. Porque la idea es establecer una base en la Luna. Exactamente, la idea es establecer una base permanente con actividad humana constante y que sirva de extracción de recursos y de punto de recarga de estos cohetes que vayan a otros planetas. ¿Y en qué zona concreta de la Luna queréis alunizar? ¿Dónde se puede encontrar hielo? Igual que ocurre en la Tierra, en los polos es donde el Sol no se levanta hacia el cenit, sino que siempre permanece rasante en el horizonte. Esto quiere decir que en las zonas donde el terreno está hundido, es decir, en la base de los cráteres, nunca llega la luz solar directamente. Entonces, si ha habido alguna vez hielo, ahí se va a conservar porque no se sublima. Es justamente el fondo de los cráteres donde se espera que haya estos recursos y donde van a ir los astronautas a recoger muestras y traerlas de vuelta para comprobar que efectivamente hay lo que se conoce como volátiles. Vamos a regresar a la Luna y lo vamos a hacer con el objetivo de establecernos allí. ¿Estamos preparados para semejante paso? Más o menos. La misión Artemis lleva retrasándose por sucesivos problemas ya años, pero en principio todo está preparado para este lunes que arranque la primera misión Artemis 1. Será una serie de misiones sucesivas de complejidad creciente. Primero Artemis 1 enviará con el cohete del sistema de lanzamiento espacial una primera misión sin personas. Luego Artemis 2 se repetirá más o menos lo mismo con personas y Artemis 3 alunizarán astronautas en la superficie lunar. ¿Y ya se sabe quiénes van a viajar a la Luna en unos años? Están los candidatos, la lista de candidatos, pero todavía no se han seleccionado las personas, pero seguro habrá una mujer y otra persona racializada. O sea que la idea es que la mujer pise la Luna, porque siempre se dice el hombre ha pisado la Luna, en realidad la humanidad ha pisado la Luna, pero ahora la mujer también la va a pisar, o ese es el objetivo al menos. Exactamente. Esos objetivos que hay también de encontrar agua y que eso pueda servir con la idea de ir mucho más allá. Los expertos aseguran que esta misión es de alguna forma la antesala de la llegada a Marte. Sí, es un programa que está... El último objetivo es colonizar Marte. Se está haciendo como un punto de parada para tener un puente y facilitar la exploración espacial, la colonización humana de Marte. Bueno, todo esto va a ser dentro de unos años, desde luego lo de Marte, también el volver a pisar la Luna, pero la primera fase está previsto que empiece el lunes 29, con ese maniquí con rango de comandante. ¿Cuál es el objetivo de este primer lanzamiento? Sí, el objetivo en concreto de la misión Artemis 1, que es la que se lanzará previsiblemente, si todo va bien, este lunes, es enviar la nave Orión, sin ninguna persona a bordo, hacia la Luna en un viaje de ida y vuelta de 42 días. Pasará a tan solo 100 kilómetros de altura de la superficie lunar y viajará más lejos de lo que jamás haya hecho ninguna nave espacial construida para humanos. Alcanzará 64.000 kilómetros más allá de la cara más lejana de la Luna. Y dentro de la nave irá un maniquí
con el traje astronauta diseñado para lanzamientos y reentradas con el fin de probar su respuesta a la radiación principalmente. Decías que esto previsiblemente empezará el lunes y dices previsiblemente porque tiene mucho que ver en que pueda salir Orión la meteorología. ¿Qué tiempo, qué condiciones hacen falta para que despegue? Todo esto se podrá llevar a cabo siempre y cuando la meteorología lo permita. Los fuertes vientos pueden comprometer la estructura. Entiendo que hay un plan B pensado, ¿no? Los días sucesivos de 2 y 5 de septiembre también son lo que se conoce como ventanas de oportunidades, o sea que se podrá repetir el lanzamiento más o menos en las mismas condiciones, que si todo va mal el lunes, en los próximos días seguramente veamos el lanzamiento sin ninguna duda. Pues Eloy Peña, ingeniero aeroespacial, mucha suerte y gracias por pasarte por Hora 25. Muchísimas gracias. Clara, José Pablo, Daniel, a vosotros os despido ya también. Buen fin de semana. Igualmente, Marina. Buen fin de semana. Nos vamos, que empieza el larguero. Ha sido un placer como siempre. Hasta el lunes. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.